Muy buenos días, niños y niñas de matemática. Veremos lo que son las rectas y los ángulos, puntos, recta, semirrecta y segmento. En el problema vemos Pamela y Adrián para dibujar un plano de la parte de la ciudad de La Paz que vieron desde la cabina del teleférico. Trazaron varias rectas sobre una hoja de papel. Recordemos que una recta no tiene principio ni fin. Pamela ha marcado en la recta R un punto P, tenemos acá, y Adrián ha marcado en la recta S dos puntos A y B. Tenemos un segmento y los extremos. El punto P divide a la recta R en dos partes. Cada una de esas partes es una semirrecta. Un punto es una figura geométrica sin grosor. Su representación más cercana es la marca que deja un lápiz bien afilado sobre un papel y se lo nombra con una letra mayúscula. Un punto divide a una recta en dos semirrectas. Una recta es una sucesión infinita de puntos alineados. La recta no tiene ni principio ni fin y se la nombra con una letra minúscula. Un segmento es la parte de recta comprendida entre dos puntos de la recta. Bien, veremos en los ejercicios, observamos y respondemos. En el inciso A podemos ver cuántos puntos hay marcados en la recta, uno solo. Cuántas semirrectas se forman. Se forman dos. ¿Cuál es su punto de origen? El punto C. En el inciso B, ¿cuántos puntos hay marcados en la recta B? Tenemos número 2. ¿Cuántos segmentos se forman? 1. ¿Cuáles son sus extremos? Los puntos D y E. De igual forma, realizamos los siguientes ejercicios. En el número 3, dibujamos una recta que pase por el punto A. En este caso vamos a observar que en el punto A tenemos que trazar una recta que pase por este punto. Relacionamos con una línea. Una recta no tiene principio ni fin. Un segmento tiene dos extremos. Una semirrecta tiene un origen. Al marcar un punto en una recta se forman dos semirrectas y al marcar dos puntos en una recta se forman un segmento. Dibujamos una recta y marcamos en ella los puntos G y H. Repasamos de color verde el segmento comprendido entre G y H. Vamos a la siguiente página donde hablaremos de ángulos y sus elementos. Ángulos y sus elementos. Un ángulo es la parte comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen. Los lados de un ángulo son dos semirrectas con origen común. El vértice del ángulo es el punto de origen de las dos semirrectas. Observamos en el ejemplo 1, un ángulo comprendido entre dos semirrectas. Los lados son las dos semirrectas con origen común y el vértice es el punto donde da origen a las semirrectas. Observamos y dibujamos dos semirrectas secantes y coloreamos los 4 ángulos que se forman. Las medidas del ángulo se hacen con el transportador. El transportador es un instrumento que sirve para medir ángulos. La medida de un ángulo se expresa en grados. Un grado se escribe así, 1 y el grado como signo. Para medir ángulos con el transportador seguimos estos pasos. Colocamos el transportador
sobre el ángulo de modo tal que su centro coincida con el vértice del ángulo y uno de los lados del ángulo pase por 0 grados del transportador. Leemos en el transportador el número por el que pasa el otro lado del ángulo. Este número es la mitad del ángulo en grados. Si hace falta, prolongamos los lados antes de tomar la medida, como nos indica la imagen. El punto en donde estará presionado el transportador y los ángulos que nos pide. La medida de un ángulo se expresa en grados y se mide con el transportador. En los siguientes ejemplos usamos el transportador y completamos. En la parte siguiente veremos que los ángulos tienen una clasificación. Los ángulos se clasifican en ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. El ángulo acá de Pamela y Adrián mide 80 grados, entonces es un ángulo agudo. Observamos nuevamente ángulo recto 90 grados, ángulo agudo menos de 90 y ángulo obtuso más de 90. Observamos la medida de cada ángulo y completamos. Acá tenemos un ángulo obtuso, un ángulo agudo y ángulo recto, porque mide 90 grados. Estimamos y clasificamos cada ángulo a simple vista, luego comprobamos nuestras mediciones con el transportador y repasamos según la clave. Ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. Observamos también la cantidad de ángulos rectos que observamos en los números de estos relojes digitales. Acá podemos ver que hay 13, en el siguiente podemos encontrar 10 ángulos, en el siguiente 14 ángulos, en el siguiente también 14 ángulos. Dibujamos los ángulos que se indican: ángulo obtuso, mayor de 90 grados, ángulo recto igual a 90 grados, ángulo agudo menor a 90 grados. Tenemos la escuadra y el cartabón, que son las medidas que nos permiten realizar también ángulos y trazar líneas. La escuadra y el cartabón son dos instrumentos de dibujo. Medimos sus ángulos, los clasificamos y completamos. Ángulos del cartabón mide 90 grados, dos ángulos agudos que miden 30 y 60 grados. En el caso de la escuadra, un ángulo recto que mide 90, dos ángulos agudos iguales que miden 45. Y el siguiente es un problema donde nos dice medimos y contestamos, después construimos. ¿Cuánto mide cada ángulo de la pieza morada? 110 grados, 90 grados, 90 grados y 70 grados. Observamos que hay también rectas paralelas, secantes y perpendiculares. Un oficial de tránsito visitó ayer el colegio de Pamela para explicar a los estudiantes algunas reglas de circulación y su importancia para vivir armónicamente una comunidad. Les explicó que en la ciudad hay calles o avenidas principales y calles o arterias secundarias. Las calles secundarias son aquellas paralelas o perpendiculares a una calle o avenida principal. Dibujamos con rectas las relaciones que existen entre las calles que mostró el oficial de tránsito. Tenemos acá una avenida principal, una secundaria, tenemos 3 líneas o calles secundarias, 1, 2, 3, 4 y una principal. El oficial de tránsito dice: cualquier vehículo que circula por una avenida principal tiene prioridad ante otro vehículo que quiera cruzar por una calle secante o perpendicular a la avenida principal. Vemos que dos rectas son paralelas si no se cortan, dos rectas son secantes si se cortan o forman 4 ángulos, dos rectas son perpendiculares y al cortarse forman 4 ángulos rectos. Observamos acá
rectas paralelas, rectas secantes y rectas perpendiculares. Clasificamos las rectas en paralelas, secantes o perpendiculares y coloreamos los ángulos rectos de rojo y el resto de verde. Estas operaciones las realizaremos en clases para su mejor comprensión. En el ejercicio 2 dibujamos otra recta de cada recta dada, de acuerdo con la clave. Secante tenemos que dibujar una línea que corta perpendicular que parte en la misma dirección y parte por la mitad. Una paralela, podemos dibujar una línea igual a la que está dibujada allá, en la misma dirección, y la secante es una línea que atraviesa ambas paralelas. Muy bien, vayamos al siguiente tema que habla sobre segmento y líneas poligonales. Una línea poligonal es la unión de varios segmentos no alineados. Una línea poligonal es abierta si los puntos extremos no coinciden en el mismo punto. Una línea poligonal es cerrada si los puntos extremos concurren a un mismo punto. Tenemos ejemplos de una poligonal cerrada, poligonal abierta, línea poligonal abierta y poligonal cerrada. De la misma forma dibujamos líneas poligonales de diferentes colores según se indique desde cada punto dado. Desde la letra A observamos que la poligonal abierta podemos dibujar como en los ejemplos. Tenemos un poligonal abierta y poligonal cerrada. Acá observamos el plano y escribimos los nombres de las calles de un trayecto que forman una línea poligonal cerrada. Observamos a qué calle podemos escribir acá y estas son respuestas libres. Completamos la tabla línea poligonal. Tenemos números de segmento 4, acá tenemos 3 segmentos y acá tenemos 5. Número de puntos de unión 3, números de puntos de unión 3, tenemos aquí 2 puntos de unión y aquí 5 puntos de unión. Muchas gracias por prestar atención al área de matemáticas. Hasta la próxima clase.